¿Qué tal? Buenas noches, amigas y amigos de Foro Jurídico. Esta noche de diciembre, pues queremos cerrar con un tema en simplemente derecho que nos deje con un buen sabor de boca, que problemas de cualquier tipo se nos olviden y que gocemos de la plática de un súper experto con una visión que quizás no veamos en la televisión cada 12 de diciembre y que nos levante otro tipo de preguntas y reflexiones y veamos que el derecho llega al arte de una manera muy importante. Así que muy bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos y gracias a Foro Jurídico por darnos este espacio. Y bueno, me permito presentarles a mi amigo, querido amigo, admirado y de hace muchos años, yo creo que es sin duda de los mejores abogados en materia de arte en México. Y bueno, les voy a leer un breve resumen de su trayectoria. Luis Norberto Cacho Pérez es abogado por la Escuela Libre de Derecho, con tesis laureada por el jurado examinador. Tiene un diplomado en filosofía en la Universidad Panamericana, maestría en Derecho en la Universidad Marista y es doctorando en Derecho en la misma universidad. Es consultor independiente en materia de Derecho Cultural y del Arte. Tiene más de 40 años de experiencia en administración pública, estuvo más de 30 años en el sector cultural, fue jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, director general jurídico en dos distintas ocasiones del CONACULTA, asesor del presidente de CONACULTA, director jurídico del Auditorio Nacional, director jurídico del Instituto Mexicano de Cinematografía, director de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como desempeñó diversos puestos en la Secretaría de Gobernación, Secretaría de Turismo, Secretaría de Educación Pública, Nacional Monte de Piedad, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Ha representado a México en reuniones internacionales convocadas por la Organización Internacional de Policía Criminal, es decir, la Interpol, en Florencia, Lyon, Francia, El Cairo, y por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO, en Bogotá, Colombia y en San Salvador, en El Salvador. Desde 1986 es profesor titular en la Escuela Libre de Derecho y hasta 2017 del Seminario de Derecho Procesal Penal y a partir del 2018 a cargo de la Cátedra de Derecho Cultural. Es profesor de aspectos legales de la producción de espectáculos, de ontología jurídica, propiedad intelectual y legislación cultural en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Fue profesor por asignatura en la Universidad Iberoamericana de la clase de Derecho Procesal Penal. Es autor del libro Derecho Cultural. Digo, ¿quién más para hacer el mejor libro de Derecho Cultural en México? Que ya va por su tercera edición. Y más de 30 publicaciones individuales y colectivas editadas por la Escuela Libre de Derecho, por la UNAM, por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, por el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Barra Mexicana, TEMIS, TIRAN, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Cultura. Es miembro del Ilustre Nacional Colegio de Abogados, de la Barra Mexicana y de la NADE, de la Red Internacional de Juristas para la Integración Americana y de la Unión Internacional de Abogados, con sede en París. Así que como ustedes pueden escuchar, toda la trayectoria de mi querido Luis es amplísima y seguramente vamos a disfrutar esta plática, pues ya saben, de café ligera, ahora que estamos entrando a las fiestas navideñas y por eso, pues bienvenido, mi querido Luis Norberto. Salud Te lo con una agradezco. tacita de té de este lado. Te lo agradezco, querida Eligia. Gracias por la invitación y es un honor y un gusto estar aquí contigo. Y bueno, siempre y de sorpresa les hago esta pregunta a nuestros invitados y es para que inspires a nuestros colegas que son abogados. ¿Cómo es un día de Luis Norberto en el arte? Eh, Desde el punto de vista privado, al cual me he dedicado desde hace 4 años, después de
una carrera de 30 años en el sector público, en el sector cultural y 40 en el gobierno, eh, ya eh, me dedico al ejercicio privado de la profesión, especializado pues en el tema que he tenido la mayor parte de mi vida profesional, que es la cultura y el arte, el derecho cultural. Y el derecho cultural pues es muy amplio. En el despacho pues damos eh, asesorías, consulta, obviamente litigios y, eh, y acuerdos de voluntades a través de contratos en las materias que implican el derecho cultural, que son principalmente patrimonio cultural, monumentos artísticos, arqueológicos, históricos, zonas de monumentos, eh, inmuebles que están en estas zonas o que son monumentos históricos o monumentos artísticos, que son los que pueden ser de propiedad particular. También damos asesorías y en su caso, pues los litigios que hagan falta contra la resolución de las autoridades en materia culturales, a museos privados, a galerías, anticuarios, a casas de subastas. Una parte del derecho cultural, pues también es el fomento a la lectura, entonces también nuestro campo de acción es en materia de librerías, en materia de... Querido eh, Luis Norberto, que si puedes subir por favor el volumen o si te puedes acercar un poquito más o hablar un poquito más fuerte, nos comentan nuestros escuchas si eres tan amable. ¿sí? A ver, ¿así se oye mejor? Ah, mucho mejor, muchas gracias. Bueno, entonces, a grandes rasgos esa es la actividad del despacho. Y obviamente, contra las resoluciones de las distintas materias culturales, que en materia federal, pues es la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y el INDAUTOR, pues llevamos también los litigios que sean necesarios, pues para proteger los intereses particulares de todos nuestros clientes. Eso por un lado. Y por el otro lado, también damos asesorías a gobiernos estatales y municipales para la Ok. creación de leyes culturales o para las declaraciones que quieran tramitar de sus propios bienes culturales conforme a su propia legislación o ante las legislaciones eh, o ante la legislación federal, la regulación federal. Entonces, nuestra actividad es tanto en el sector público como en el sector privado para eh, verificar que se cumpla la normatividad en la materia, que incluye no solo la legislación nacional, sino también los tratados internacionales en la materia, como la Convención sobre el Patrimonio eh, Mundial Cultural y Natural y la Convención del Patrimonio Cultural e Inmaterial. Perdón, pues mira que para quien pensara que quienes se dedican al derecho cultural solamente podría servir para vender y comprar arte, creo que lo que nos acabas de platicar es muchísimo más amplio que todo esto. Y quiero entrar a nuestro tema, pero rapidísimo, dime nada más, y esta es una cuestión curiosa y hasta de morbo, amigo. Ajá. ¿Cuál es el caso más curioso, anecdótico que has tenido en materia cultural? De algo que todo el mundo decimos, wow, no sé, es alguien que haya vendido el Palacio de Bellas Artes o algo por el estilo. ¿Cuál es tu Ah, anécdota más famosa? eh, bueno, ese tipo de situaciones que pueden sonar a risa sí, sí se han presentado, pero pues es solo en el momento que se le ha tratado de vender el Palacio de Bellas Artes a alguien que va pasando y que lo sorprenden, o el Palacio Nacional. Pero un caso que recuerdo con, pues con mucho cariño fue el rescate que hicimos en el sexenio del presidente Peña, cuando era el titular del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Rafael Tovar y Teresa, el rescate que hicimos del manuscrito Carvajal. El manuscrito Carvajal fue el primer documento escrito por un judío en la Nueva España, en el siglo XVI.
La familia Carvajal, así como muchos judíos, pues tuvieron que abandonar España por la expulsión que ordenaron los reyes católicos, y la familia vino a México y en México tuvo ya pues mucha influencia económica y política en el virreinato, pero fueron acusados toda la familia de ser judaizantes, o sea, aunque se habían convertido al cristianismo para poder vivir ya en la América española, seguían practicando los ritos judíos, los ritos propios de su religión. Entonces, pues eso era algo que perseguía la Inquisición. Fueron juzgados eh, y uno de ellos, que es el que escribió este manuscrito, eh, mientras estaba procesado en la Inquisición, en el Palacio de la Inquisición, en el centro histórico, ahora la antigua Facultad de Medicina, la antigua Escuela de Medicina de la universidad, escribió diferentes obras religiosas judías Wow, y las ocultó, pudo ocultarlas durante todos los años. Al final fue sentenciado, obviamente, y ejecutado ya por el brazo secular de la Nueva España, y ese documento se encontró en su celda. Esas memorias, esos tratados escritos con letra muy pequeña y en hojas en minúsculas para poder ocultarlas tantos años en su celda. Y estuvo todos le los años. escribió, perdón, en idioma castellano o en yiddish. No, lo escribió en el propio idioma eh, de los judíos, en su propio idioma. Wow, wow. Y entonces, Entonces estuvo en los archivos de la Inquisición, que después pasaron a los archivos ya en el México independiente del Archivo General de la Nación, y en 1920 y tantos, los 20 del siglo pasado, fueron robados. A pesar de uno de los documentos pues, más importantes que conservaba el claro, archivo, fueron robados. Los responsables pues fueron procesados, pero el documento nunca se encontró, nunca se recuperó. wow, Y es hasta ya en esta época, hace 8 años aproximadamente, 8 o 10 años, que se localizó en una subasta en Nueva York. Todos estos años, de 1920 hasta la fecha actual, habían pertenecido a una familia que nunca lo dio a conocer en Estados Unidos. y Ahí que obviamente los adquirió clandestinamente. Pues sí, porque fueron robados de aquí de México y llevados a Estados Unidos, los adquirió una familia y lo conservó todos estos años, casi 100 años, 90 años los tuvieron en su poder. Y eso implicó eh, que cuando salió a la venta, un financiero judío americano, coleccionista de obras judías escritas, como este documento, que está escrito a mano, y de obras impresas, lo detectó, y en vez de adquirirlo para él, para su propia colección, lo que ofreció fue al gobierno de México eh, comprarlo, comprarlo a la casa de subastas y regresarlo a México en un acto pues magnánimo de recuperar Claro, patrimonio, de patrimonio histórico mexicano. Eh, y entonces, eh, a mí se me encargó que fuera a Nueva York con el cónsul, que fue el contacto, el cónsul de México en Nueva York, fue el contacto con esta persona y con sus abogados para ver las condiciones que quería para la donación a México. Fueron condiciones pues nada complicado, aceptables por completo. Solo quería el reconocimiento, pero ni siquiera para él, sino para un amigo que había muerto. Decía, yo quiero donar esto a México porque sé que yo lo he estudiado y que es un documento que estuvo muchos años con México, pues debo regresar al país. Y esa era su condición, que se hiciera una exposición que se hizo en Nueva York, en la Sociedad Histórica de Nueva York, y luego aquí en México, eh,
se exhibió en el Museo Memoria y Tolerancia y actualmente esa obra no regresó al archivo, pues porque el archivo tenía fallas de seguridad y la sigue teniendo, como Y hemos dicho, y se lo robaron. y se lo robaron y sí, la sigue teniendo, como hemos sabido por otros casos, y entonces en este momento lo tiene el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ok. Está ¿Qué, resguardando junto con los códices y otros documentos históricos mexicanos que no están en el archivo, sino que están bajo el resguardo, bajo la protección del Instituto de Antropología. Ahí está actualmente el manuscrito Carvajal. y no se exhiben? No, son de uso reservado solo para investigadores. Por eso, cuando llegó a México, se hizo una exhibición que duró un Ok. tiempo en el Museo Memoria y Tolerancia. Así se anunció a través de medios publicitarios, los medios oficiales y con una conferencia de prensa de que se había recuperado a través de la donación de un particular estadounidense y que el documento venía a México y se exhibió un tiempo en el Museo Memoria y Tolerancia para que todos los que quisieran pudieran ahí verlo. Wow. Y en este momento pues ya está en resguardo sin que se tenga acceso al público. Qué historia, querido Luis. Pues bueno, para que nuestros amigos que nos están escuchando vean que cada cosa que Luis Norberto hace es singular, porque las obras de arte son singulares. Y entrando a nuestro tema, querido Luis Norberto, Sí, me encanta el que podamos platicar de la unión del derecho como la ciencia jurídica, del arte, que no sé qué seríamos la raza humana sin el arte. Yo creo que es algo que alimenta el alma y de la religión en muchos casos para quienes somos creyentes y en este caso específico, esta visión en una cultura tan singular como la mexicana, que es hecha, como bien acabas de platicar, por este sincretismo y unión de otras tantas culturas. Y entonces empezaría, bueno, nuestro tema obviamente es cómo ver el arte y el derecho partiendo de los ritos y las creencias y las historias de alrededor de la Virgen de Guadalupe, sobre todo porque pues hoy es día de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Y entonces te preguntaría, querido amigo, ¿cuál es esa tradición sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe que, por cierto, en náhuatl, eh, busqué la traducción y es Cuatlachepeu, sin perjuicio de que también descubrí que la manera en que se le llamó Guadalupe fue por que los españoles en ese entonces les sonó más a Guadalupe a que si tuviera que ver algo con España. Pero platícanoslo tú, por favor. ¿Cuál es ajá. esa tradición, amigo? Sí, la denominación de Virgen de Guadalupe fue la propia Virgen en una de sus apariciones, en la quinta aparición, en donde ella dice que quiere ser conocida como eh, la Virgen de Guadalupe. Ella es la que lo da. Y entonces, fuera del aspecto religioso, pues obviamente es uno de los elementos que forman la nacionalidad mexicana y que desde entonces, desde 1531, cuando se dan las apariciones, 5 apariciones, y el 12 de diciembre es cuando se da pues eh, el acto cumbre de las apariciones guadalupanas, es que Juan Diego le presenta al obispo Zumárraga la prueba que el propio obispo le había pedido. Cuando inician las apariciones, es lo que cuenta la tradición, y luego se recogen en Licán Mopohua, que lo voy a comentar en un momento, eh, la Virgen le pide a Juan Diego que vea al obispo y que se le erija una iglesia en ese lugar, en el Tepeyac. Juan Diego cumple con esta encomienda, pero el obispo no le cree, vuelve a ir,
le pide una prueba y es cuando recoge unas rosas en el Tepeyac, obviamente en invierno, pues no se daba este tipo de flores. Se presenta ya con las rosas envueltas en su ayate ante el obispo Zumárraga y cuando le dice, esta es la prueba, envía la señora. Y entonces ahí aparece ya, según cuenta la tradición, plasmada la imagen de la Virgen, que es la que actualmente se venera en, en la villa, en el Tepeyac. Esto es el inicio de la tradición guadalupana. En España había Ok, una Virgen de Guadalupe, por eso pues, los españoles y ya con el pedido de la Virgen, eh, pues se instaura ya la devoción a la Virgen de Guadalupe, que se transforma ya a lo largo de los años y de los siglos, tanto en la Nueva España como en el México independiente, pues en un elemento esencial de la nacionalidad mexicana, de la mexicanidad. No, no necesariamente eh, todo, todos los mexicanos, obviamente lo sabemos por estadísticas, son católicos, pero yo considero que gran parte, si no es que casi la totalidad de mexicanos, somos guadalupanos. Entonces es algo que va más allá del sentimiento religioso, es exacto. parte de la nacionalidad. Entonces, un mexicano pues se identifica siempre, independientemente de su credo religioso o si no tiene credo, pero se identifica siempre con la Virgen de Guadalupe. Entonces ese es un elemento pues ya parte de nuestra nacionalidad. Y aquí es donde se inicia. Y el 12 de diciembre de 1531 después de la cuarta aparición, es cuando se conmemora, porque es en el momento en que Juan Diego, ahora ya santo, San Juan Diego, le presenta la prueba que pedía y ya con la imagen plasmada, que es la que se venera actualmente en el Tepeyac. Wow. Y esta historia que eh, está documentada, etcétera, independientemente de la parte religiosa o la mítica, si algunos lo quieren ver así, de la aparición, obviamente trae como resultado el que se expanda esta devoción, creencia o nacionalismo alrededor de la Virgen de Guadalupe y empieza a utilizarse como parte del arte para representaciones. ¿Es importante o no es importante la Virgen de Guadalupe en el arte sacro novohispano? ¿O es simplemente algo como todos lo ven? No, es muy importante porque se vuelve un tema muy recurrente en el arte sacro, en el arte sacro de la Nueva España. Y eso implica que los principales pintores de, de esta época, pues la plasman, toman como modelo la imagen del Ayate de Juan Diego y hacen copias, lo reproducen y se extiende pues a distintas iglesias de todo el virreinato. Los principales pintores que tienen, hay muchas obras anónimas, hay Ok, muchos anónimos de esta época, pero los pintores más reconocidos, fuera de Cristóbal de Villalpando, que no tuvo el tema de la Virgen de Guadalupe, pero sí lo tomaron Juan Correa y sobre todo Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es el que hace más copias y de mejor calidad en esta época, en la Nueva España, respecto de la Virgen de Guadalupe. Entonces, las principales obras de pintores que sabemos son las de Miguel Cabrera y luego las de Juan Correa, como pintores novohispanos. Además, pues obviamente todos los anónimos que se dieron en ese momento y que actualmente están pues en museos, en colecciones privadas o en las propias iglesias. y fíjate que un detalle que por ahí leí, claro, eh, para quienes somos creyentes, no tenemos duda, por una cuestión de fe, de quién pintó la Virgen.
Pero, sé que también está la historia paralela que dicen que no es una obra milagrosa, sino que fue, un artista, indio, mexicano, quien lo hizo. ¿Qué es lo que nos puedes platicar de eso? Porque creo que hay hasta una referencia de un fraile que dijo, sí, en realidad quien hizo esta representación, según la descripción de San Juan Diego, fue un indígena, el indio Marco. Ujú. Sí, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, es un milagro. Es un milagro que se haya plasmado y que se haya manifestado de esa forma. Hay pocas apariciones de vírgenes que la Iglesia Católica reconoce pues de manera canónica. La Virgen de Lourdes, la Virgen de Fátima, la Virgen de Guadalupe, son pocas las que existen en el mundo y a lo largo de la historia. Ese es desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista católico. En la Nueva España, eh, a Miguel Cabrera se le encargó la iglesia que hiciera un estudio sobre eh, la autenticidad del ayate. Okey, Y Miguel Cabrera concluyó pues, que se habían utilizado técnicas que no eran conocidas y que no habían utilizado ningún otro pintor antes de que se plasmaran en el ayate. Entonces, pues deja la interpretación a que, pues sí fue un evento milagroso. La cuestión entre aparicionistas y antiparicionistas se da desde ese entonces, incluso dentro de la propia iglesia. okey, Eh, el manuscrito, bueno, la controversia que después se plasmó por escrito entre Montúfar, los dos obispos, Montúfar y Bustamante, pues fue sobre eso. Montúfar decía, bueno, pues la Virgen de Guadalupe sí hace milagros, pocos años después de la aparición. Y el obispo Bustamante decía lo contrario, pues si esto lo pintó un indio y ya le están achacando milagros. Entonces, dentro de la propia iglesia siempre ha habido controversias. Y controversias también muy recientes. Un abad, recordamos hace pocos años, sí, también dijo, bueno, pues todo esto fue un invento, cosa pues inaudita que el propio abad de la basílica lo dijo. claro. Y luego lo que hizo, pues también fue vender la biblioteca guadalupana de la basílica, que Guau, eso no lo sabía, no sabía que la había vendido. la vendió, que actualmente pues la compró obviamente un coleccionista privado, pero fue una biblioteca pues que se conservaba ahí y que el propio abad lo vendió y la conserva en México un coleccionista privado. Pero esa cuestión entre los que aceptan la aparición y los que la niegan, pues también se ha dado a lo largo de los siglos. Digamos, Joaquín García Escalvalceta, uno de los intelectuales mexicanos del siglo XX más reconocidos, en su carta, en lo que se conoce ahora como carta antiaparicionista, pues también señala diferentes aspectos de por qué él considera pues, que no existió en realidad una aparición. Por eso se le considera uno de los principales expositores de la tendencia antiaparicionista, que después toma también Edmundo Gorman, el historiador, que como sabemos, pues era abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, pero él Así lo es. toma también. Entonces, esta discusión pues siempre ha existido y dentro del propio seno de la Iglesia Católica. Entonces, pues se vuelve eh, esencialmente una cuestión de fe. eh, Okey. Creer Sí, en la y aparición o no. o Lo que no creer. o no creer, pero lo que sí es real fuera del aspecto religioso, pues es la influencia que ha tenido la Virgen de Guadalupe en el desarrollo de la nación mexicana. Eso sí, nadie lo puede negar Exacto, fuera del aspecto religioso. Y eso es, en el mundo del arte, como lo comentábamos, también fue pues uno de los temas más recurrentes. Por eso, tantas iglesias que se construyeron
en el periodo novohispano y que siguen conservando sus obras de arte sacro, pues tienen el tema de la Virgen de Guadalupe, colecciones privadas, museos, porque obviamente es un tema muy recurrente y el catolicismo mexicano se apoya en gran parte en la Virgen de Guadalupe. Es una parte esencial para los católicos mexicanos. Y fíjate lo que comentas de influencia, vamos a ponerlo así, como una obra artística, es impresionante, pero desde el punto de vista religioso, en mi experiencia, es la representación de la Virgen que he visto más en iglesias del mundo. Es decir, tú la puedes encontrar desde Italia, en la Santa Sede, hasta las iglesias famosas como Notre Dame, ahora recién reinaugurada, en San Patricio y hasta la Patagonia. Es decir, puedes tú entrar a iglesias católicas en las que de una manera más o menos importante está la Virgen de Guadalupe. Y ahora que tú comentabas esto es, ¿cómo está documentado esto? ¿Dónde podemos encontrar estas referencias sobre la Virgen de Guadalupe, tanto desde el punto de vista artístico, como quizás la obra de arte más repetida de México o más copiada o reinterpretada, hasta el tema religioso? ¿Dónde podemos tener estas referencias y tener mayor certeza? Eh, Como estudioso del arte, del arte virreinal, tiene, publicó muchas obras sobre este tema en concreto, pues están las obras de Guillermo Ok. Tobar de Teresa, respecto de la historia del arte virreinal. Ahora ya como eh, documentos guadalupanos, pues el esencial es el Nican Mopogua, que se escribió pocos años después de las apariciones, pero eh, se conocen pues algunos ejemplares, uno eh, creo que está en la Biblioteca Brown en Estados Unidos, pero ya una edición se da aproximadamente un siglo después de las apariciones del Nicán Mopowa, junto con otras obras también de tema guadalupano. Entonces ahí es donde ya podemos encontrar por primera vez la referencia del Nicán Mopowa, que narra con detalle las apariciones y todo lo que ocurrió entre Juan Diego y el obispo Zumárraga. Después de eso, pues ya diferentes autores lo han tomado, los que mencionaba hace un momento, García Escalvalceta, Edmundo Gorman, también León Portilla, en Tonatzin, Guadalupe, hace una referencia y un estudio sobre el propio Nican Mopowa. Y como documentos más recientes, pues tenemos el álbum del cuarto centenario de la Virgen de Guadalupe, del aniversario guadalupano y de los 450 años de las apariciones marianas. Y ya libros muy recientes, pues tenemos esencialmente el guadalupanismo mexicano de Francisco de la Maza y una obra también ya muy conocida recientemente pues, de nuestro amigo común y colega Juan Manuel Villalpando, que escribió La Virgen de Guadalupe, una biografía. Entonces, es un panorama muy recurrente por los escritores y los estudiosos fuera del, eh, del campo religioso, o incluyendo el campo religioso, también el campo histórico y artístico, y el documento esencial para las apariciones, pues es el Nican Mopowa. El Nicalmopowa que hasta donde entiendo lo que su traducción sería lo que sucedió, lo que se dice. Sí, Y, bueno, eh, y creo que así es, ¿no? La traducción. sí, la traducción son las primeras frases con las que inicia Nican Mopowa. Aquí se cuenta.
Está escrito en náhuatl, pero aquí hay que mencionar que pues el náhuatl no tiene una escritura como el español o cualquiera de las lenguas que conocemos, eh, lenguas modernas o lenguas romances, sino que eh, era a través de ideogramas. Ujú. Entonces, una figura pues, representa una idea, no como en nuestros idiomas, como en el español, que representan los signos una palabra y unas palabras, y así se va formando las oraciones, los párrafos y la obra completa. Como en Egipto antiguo, ¿no? Como en Egipto antiguo, como los jeroglíficos. Entonces, los ideogramas en los documentos que se conservan desde la época mexica, o como lo denominan algunos aztecas, pero que en realidad eran mexicas, son ideogramas, representan una idea. Entonces, por eso vemos a alguien que está sentado y con un glifo arriba, eso significa que está hablando, pero esa Ok, es la idea, no como una palabra como lo usamos en español. Entonces, el Nican Mopowa, y como los libros que se han escrito ya en la época, a partir de la imprenta y en la época moderna, si escribimos un libro en náhuatl, pues no podemos, porque no tiene letras, no tiene abecedario, escribirlo con unos signos, porque no lo tiene. No lo escribimos en ideograma, sino lo que hace el Nicanor, y así lo hacen ya todos los libros, cuando se dice, pues el libro está escrito en náhuatl, en realidad está escrito eh, con la pronunciación figurada, ok, ok, pero qué en caracteres interesante. latinos. Entonces, Sí, así es. leemos, lo pronunciamos y estamos pronunciando náhuatl, pero lo estamos leyendo con caracteres latinos, con letras latinas. Lo leemos así como está y ya estamos hablando en náhuatl, pero no significa que esté escrito en náhuatl. Está escrito conforme a la pronunciación que se debe tener en náhuatl. Wow. Y bueno, amigo, además de pedirte que si de nuevo puedes subir tu volumen, muchas gracias. La, ahora quisiera preguntarte, ok, tenemos nosotros estas referencias y un pequeño detalle nada más que yo no me quiero dejar en la punta de la lengua y es el siguiente. Yo he visto que cuando nos hablan de el origen de nuestra bandera verde, blanco y rojo, pues todo el mundo habla desde la época independiente para acá. Sin embargo, la Virgen de Guadalupe o su aparición o las representaciones desde la época virreinal tienen en las alas del ángel el color verde, blanco y rojo. Eh, ¿De dónde viene el color de nuestra bandera? ¿De las alas del ángel de la Virgen de Guadalupe o realmente de esta interpretación de el valor, el honor, la justicia que vienen en la bandera trigarante o de las tres garantías, el de la libertad o en la más clásica poética que son las nieves de sus volcanes y la sangre de los héroes y los verdes pastizales? ¿Realmente viene de ahí o es que no se quiso aceptar que venía algo de las alas del ángel de la Virgen de Guadalupe? No, yo considero que el origen de la bandera y de los tres colores, pues son los colores del ejército trigarante. Yo considero, pues no, Es una coincidencia entonces, eh, simplemente. pues puede ser una coincidencia o se pudo haber tomado como base, pero donde, eh, pues esencialmente se incluyen ya como una bandera, los tres colores, el verde y el blanco y rojo, pues es a partir de la bandera trigarante, que representan las tres garantías: unión, libertad, independencia. Fíjate qué interesante porque hay pues una coincidencia. Y bueno, ahora nosotros tenemos, y ya hemos platicado de la parte artística, histórica, un poco de lo religioso, pero ahora vamos al derecho, algo que tú eres totalmente docto en esta materia. Y entonces, ¿cuál es esa regulación jurídica del arte sacro y en específico del arte guadalupano? ¿Está regulado? ¿No está regulado? ¿O es totalmente arbitrario y cada quien podemos hacer lo que queramos con la imagen de la Virgen de Guadalupe y el entorno en la misma? Eh, la Virgen de Guadalupe,
la tomamos, la imagen original como la que está venerándose en la villa, la, la que se plasmó en el ayate de Juan Diego. Esa es la imagen de la Virgen. Ahora todas las reproducciones pues están sujetas a diferentes, las reproducciones o copias o modificaciones, pero tomando como base la imagen de la Virgen. Están sujetas a diferentes regulaciones según en el momento en que se hayan hecho y quién sea el propietario. A partir de las leyes de reforma, eh, pues las iglesias pasan a poder del Estado y todos los bienes muebles, incluyendo el arte sacro, pasan a poder del Estado. Entonces, todo eso se vuelve propiedad federal y sigue siendo propiedad federal. En la reforma en materia religiosa del presidente Salinas, eso se conservó y se ratificó, se confirmó en uno de los transitorios de la reforma constitucional. Todos los bienes que en este momento, así lo dice el transitorio, sean propiedad federal, siguen siendo propiedad federal. Entonces, las iglesias y todos los bienes muebles, pues no se devolvieron a la Iglesia Católica, siguieron conservando su propia naturaleza ya de propiedad federal, de bienes del dominio de la federación. Eso implica, pues, que todas las imágenes de la Virgen de Guadalupe en iglesias, en conventos, en casas curales, pues son propiedad, propiedad federal, pero pueden ser también propiedad, eh, propiedad particular, porque en la Nueva España no todo el culto era público, no todo el culto se hacía en las iglesias, había mucho culto privado. Había iglesias privadas, en casas, en haciendas, y tenían sus propias imágenes. Entonces era común que se mandaran a hacer estas imágenes, las mandaba a hacer un particular para tenerlas en su casa, ya sea con alguno de los pintores más reconocidos de la época o de manera anónima, como han llegado gran parte de estas obras hasta nosotros, y esas pues siguen siendo y han sido propiedad particular porque nunca estuvieron en una iglesia sujetas a las leyes de reforma. Entonces, pues esa es propiedad particular y obviamente pues está sujeta pues al régimen como cualquier bien eh, privado. En este Aunque caso, hay pues bienes muebles. Aunque haya sido de capillas de las haciendas particulares, porque recuerdo eso, incluso ahora todavía tenemos bastantes haciendas que siguen conservando sus capillas internas y que tú entras y ves obras, del arte sacro. ¿Eso nunca pasó entonces a propiedad de federal? No, porque esas capillas pues eran de los dueños de las haciendas o de dueños de las casas y era culto privado. Lo que afectó las leyes de reforma fueron los bienes pues, de las comunidades, de la Iglesia Católica, de los conventos, de las escuelas, de los recintos curales. Eso fue lo que afectó las leyes de reforma, no el culto privado. El culto privado no se afectó la, eh, la propiedad que era de la iglesia. Es por eso que la reforma, la guerra de reforma, pues no fue una guerra religiosa, porque no se estaba discutiendo el dogma. No decía, bueno, pues vamos a prohibir la constitución, por la constitución vamos a prohibir la religión, la iglesia católica. No, pues vamos a tomar las funciones que hacía la iglesia católica y yo las va a hacer el Estado, como el registro civil, como matrimonios, como se pero no se metió pues con el culto privado. Es por eso que eso fue privado y sigue siendo privado. Y esto está relacionado también con lo que es monumento histórico. La ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históricos prevé, por Ministerio de Ley, que son monumentos históricos todas las obras inmuebles que se hayan realizado entre los siglos XVI al XIX, o sea, toda la Nueva España, y que se hayan dedicado a culto público, a gobierno, administración pública,
militares, obras relevantes de carácter civil. Entonces deja fuera pues todo lo que sea privado. Y prevé también la propia ley de zonas y monumentos y todos los bienes muebles que hayan estado o que estén en esos inmuebles. Entonces, todo eso es monumento histórico por disposición de la ley. Y eso implica también pues que están sujetos, eh, independientemente de la propiedad, pues están sujetos también a la competencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, porque son ¿ok? monumentos históricos que tienen una regulación específica fuera eh, de cualquier otro bien mueble. Entonces, Ok. todo Entonces eso tienen, no afecta, ¿sí? Todo eso no perdón, afecta que los, sigue, por eh, favor. pues, las obras de arte sacro que estuvieron en propiedad particular. Ni son monumentos históricos porque nunca estuvieron en una iglesia, ni tampoco pasaron a ser propiedad federal porque las leyes de reforma solo afectaron los bienes de la iglesia. Wow, entonces quiere decir que si nosotros tenemos iglesias como la catedral, Ujú, esta está protegida tanto por ser un bien propiedad de la federación ujú, como por ser un monumento histórico, goza de ajá. las dos características. Sí, así es un bien del dominio de la federación, es un bien federal, de propiedad federal, y es un monumento histórico. Y todo lo que está dentro de la propia catedral, obviamente, incluyendo el arte sacro, es monumento histórico. Y en ¿Y este caso, pues es propiedad federal. quién es el custodio? Es decir, digamos, si, y voy a ponerlo porque esto es real, si tú tienes una iglesia como la catedral en que tengas una custodia de oro en el que se pone el Santísimo Sacramento, y si es un mueble que además es una obra de arte y está dentro de la catedral, quiere decir que el obispo o el arzobispo de México no puede disponer de su salida, su entrada de esa obra de arte que sería la custodia del sacramento y por lo tanto no puede salir y no podría tomar la decisión de que salga, digamos, para una procesión, para nada, o tiene que pedir permiso, no puede pedir permiso, o cómo se le hace para ese manejo, ¿no? Porque es típico el que se utilizan ese tipo de custodias y digo, unas obras impresionantes en Oaxaca, cuando estamos en Semana Santa, que salen las procesiones con las vírgenes, etcétera. Digo, yo no he visto, salvo cuando se inauguró la nueva Basílica de Guadalupe, que saliera el ayate de Juan Diego de un lado para el otro, que lo lleven en procesión, pero sí he visto muchas otras vírgenes que son sumamente veneradas, que las sacan en procesión. ¿Eso quién lo decide? Eso eh, son varias autoridades las que tienen competencia. Obviamente cada quien dentro de su propio ámbito. Para las procesiones, como son actos del culto público, pero fuera de los recintos autorizados, que son los templos, que son las iglesias, requieren autorización de la Secretaría de Gobernación, que es la que aplica la ley de asociaciones religiosas. Entonces, ante gobernación se registran y cualquier acto, como una procesión, que se lleve fuera de los recintos autorizados para actos religiosos, requiere una autorización de la Secretaría de Gobernación. Ahora, desde el punto de vista cultural, es la Secretaría de Cultura a la que le corresponde a través de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, porque todas estas iglesias, conventos, pues están dentro del periodo de tiempo que prevé la Ley de Zonas y Monumentos, del 16 al 19. Entonces son monumentos históricos y por eso interviene la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es un desconcentrado de la Secretaría de Cultura. Entonces, digamos, hay una exposición en el extranjero, pues el que dispone de que esta parte, este cuadro,
digamos, del altar de los reyes, va a salir una obra de ahí que está en catedral. Quien da la autorización, que es el propietario, es el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura, no, no la Iglesia Católica. La Iglesia Católica solo lo detenta, pero no es el propietario es el gobierno federal, incluyendo de los bienes muebles. Los objetos de culto, todo eso son, eh, salvo que los hayan adquirido a partir de la reforma del presidente Salinas, ahí sí son de la asociación religiosa, pero si son hacia atrás, pues son, pues, es propiedad federal. Entonces corresponde a la Secretaría de Cultura autorizar el movimiento de estas obras, incluso autorizar las propias reconstrucciones. En los temblores de 85 y en el más reciente del 17, que se dañaron muchos templos, el responsable fue, eh, pues el sector cultural federal, porque son bienes federales. Entonces, obviamente hubo participación de la iglesia, hubo participación de la iniciativa privada, pero el responsable y el que cargó con la mayor carga económica y obviamente con la responsabilidad de realizar y supervisar las obras de reconstrucción en todos estos inmuebles, en todas estas iglesias, pues fue la Secretaría de Cultura, porque le corresponde como propiedad federal. Y ya desde el punto de vista del inmueble, pues corresponde a a a la anterior Secretaría de la Función Pública, que tiene ya esa responsabilidad respecto de bienes inmuebles. Que ahora la Secretaría de Anticorrupción y Buen Y fun- Gobierno, creo, ¿no? Algo sí, así es. algo así, o creo que se A partir de conserva hace 15 el de días, ¿no? Función Sí. Pública, sí, pero Función ya, pública, sí. sí, ya es anticorrupción. Y eso es bien interesante. Entonces, nosotros, y te lo iba a preguntar, un feligrés de una de estas iglesias eh, eh, católicas, y bueno, entiendo que se le aplica la misma legislación a cualquier tipo de religión o templo de cualquier orden, no solamente es para para la iglesia católica, sino para Sí, cualquiera, sí, sea judío, ortodoxo, para cualquier musulmán, asociación cualquiera, ¿no? religiosa. Y entonces la pregunta, qué interesante es, si fue hasta la reforma del presidente Salinas, todo eso es propiedad federal. Y si es a partir del presidente Salinas para acá, pertenece a esa asociación religiosa. Y Ajá, entonces yo te preguntaría si, digamos, yo quiero hacer una donación a la iglesia de mi barrio, en el que es un cuadro, una obra de arte, y la ajá, regalo, es de la asociación civil, la asociación religiosa, y no de la nación, ¿es lo que entiendo? ajá. Sí, eh, digamos en este momento una asociación religiosa recibe un donativo, pues Ujú, lo recibe ya la asociación religiosa, ok. no lo recibe el gobierno federal. ¿Y si es un inmueble? Si es un inmueble, entonces, eh, si el propietario es el gobierno federal y no se le va a hacer a la asociación religiosa, pues se recibe a través del gobierno federal. Pero sí podría entonces yo hacerle una donación de un templo nuevo, nuevo, nuevo a la asociación religiosa y que Sí, se la quede la asociación religiosa y no pasa a ser propiedad de la nación. sí, como ha pasado ya a partir de esa reforma en materia en materia de religión y la expedición de la ley de asociaciones religiosas. Ya tienen personalidad propia y patrimonio propio. Ok, Entonces, pues ya operan pues, como personas morales. Pueden recibir donativos, tienen su propia personalidad, pero todo lo que hasta ese momento era de la federación, pues siguió siendo de la federación. ok. Entonces ya tendríamos que decir que hay arte sacro de las asociaciones religiosas y arte sacro que sigue siendo de la nación. Y entonces, al respecto, sería mi siguiente pregunta, amigo. ¿Hay derechos de autor de las obras como la Virgen de Guadalupe, en especial la Virgen de Guadalupe? Porque con lo que nos acabas de decir, pues técnicamente la Virgen de Guadalupe, el ayate, que poca gente lo vemos como una pintura o una obra de arte o un mueble, ¿no? O sea, la Virgen de Guadalupe es algo como que más que
una pintura. Le pertenece al gobierno, técnicamente, ¿no? Entonces la Virgen de Guadalupe la Yate le pertenece al gobierno. Ajá, Y, sí, es del gobierno federal. y entonces los derechos de autor también son del gobierno federal. Eh, los derechos de autor tienen una vigencia conforme a nuestra legislación actual, la vida del autor y 100 años. Entonces, en este momento ya no hay quien ejerce esos derechos patrimoniales. Digamos, ya nadie puede decir, bueno, pues a mí me corresponden porque el autor me los transmitió a mí y duran 100 años más. Pues esos 100 años se cumplieron hace mucho. Lo que se conserva es la obligación, como parte de los derechos de autor, pues de respetar la la naturaleza de la Virgen de Guadalupe, de la imagen. Cualquiera la puede ya utilizar, puede utilizar libremente sin pagar regalías, sin ninguna contraprestación, porque los derechos patrimoniales ya hace mucho tiempo que ya se vencieron. Pero el derecho moral ese subsiste. Es algo similar, digamos, el Quijote o la novena sinfonía de Beethoven, pues ya no hay a quien pagarle derechos, pues porque ya pasaron muchos años de que los autores murieron y pasaron los años que las distintas legislaciones, en el caso de la mexicana, son 100 años después de la vida del autor, pero sí se conserva la obligación de respetar la esencia de la obra. Ok. Digamos, si vamos a tomar el Quijote, pues no podemos distorsionarlo todo porque pues, esas son infracciones, son faltas al derecho moral de derechos de autor, igual la novena sinfonía, no podemos hacerle unos arreglos que la distorsiones y que digan, pues esta es la novena sinfonía de Beethoven, igual con la Virgen. Y eso eh, ha provocado, pues, controversias, pues, que incluso inciden en el sentimiento religioso del, del pueblo mexicano. Hace años, en 88, 1988, hubo una exposición en el Museo de Arte Moderno en donde un pintor pues, contemporáneo de ese momento, de los ochentas, hizo una reproducción de Juan Diego en el momento en que está extendiendo la tilma y se plasma ya la imagen de la Virgen ante Zumárraga, del obispo Zumárraga, pero en vez de que aparezca la, la imagen de la Virgen, a él se le ocurrió poner la imagen de Marilyn Monroe, lo que obviamente pues provocó mucho malestar entre la iglesia, entre los fieles católicos, que al final pues tuvo que pues, retirar su obra, pedir disculpas, aunque decía, bueno, pues esta es mi libertad de creación, pues sí, pero estás ofendiendo el sentimiento religioso del pueblo mexicano o de gran parte del pueblo mexicano. Entonces es un ejemplo eh, en donde pues se debe respetar la esencia, en este caso la imagen de la Virgen, para las reproducciones o las imágenes ya modernas. Y eso está Digamos, en ley. Es decir, si alguien, porque, y lo vimos ahora en alguna de las imágenes que presentamos, que hay algunas que de verdad son bueno, hasta caricaturas de la Virgen de Guadalupe. Y si el dueño de la Virgen de Guadalupe es la federación, ¿puede la federación reclamar estas modificaciones, alteraciones, algunas hasta absurdas que hay de la Virgen de Guadalupe como propietario, no por el tema patrimonial, pero sí podría llegar a decir, oye, te estás pasando porque esta Virgen de Guadalupe no es Virgen de Guadalupe y reclamarlo? ¿O sí, solamente queda en una molestia social? no lo puede hacer. Y además, en el caso de la Virgen de Guadalupe, la imagen original que está en el Tepeyac, en la villa, en la nueva villa, la que hizo Pedro Ramírez Vázquez, es un monumento histórico. Entonces, para reproducir un monumento histórico como es Ok, el de la Virgen, se necesita autorización del Instituto Nacional de Antropología y el ok. instituto lo puede negar. Y si se hace sin su permiso o distorsionándolo, pues es una falta administrativa que el instituto puede sancionar conforme a la ley de zonas y monumentos. Y entonces, ¿por qué está la historia conocida por todos de este chino que registró
en Indautor, la Virgen de Guadalupe. Ah, el caso lo conozco, no tengo la precisión de cómo se solucionó, pero obviamente, eh, pues el chino no puede tener derechos de autor sobre la Virgen de Guadalupe. Lo que se le puede dar, eh, y seguramente así fue como se le dio, fue derechos de autor sobre la obra que tú hiciste. Es Okey. como si un pintor en este momento dice, bueno, pues yo voy a hacer mi propia Virgen de Guadalupe, pues ya hice mi cuadro. Y como yo soy el autor del cuadro, pues lo voy y lo registro. Bueno, pues tú eres el autor de esa interpretación de la Virgen de Guadalupe, pero obviamente tú no tienes los derechos sobre la imagen de la Virgen. Bueno, además ahí hay un tema muy curioso y hasta para estudiarse. Si tú eres de los que, si tú eres aparicionista, pues no sé cómo mandar al cielo las regalías, ¿no? Y, y cómo va a venir la reclamación, te va a caer un rayo. Y si no eres aparicionista, pues será el gobierno federal el que lo va a reclamar, ¿no? Y lo va a reclamar desde el punto de vista eh, de que es un monumento histórico. Ok, ok. No desde el punto de vista que si ejerce o no los derechos de autor, sino que es un monumento histórico y entonces al ser un monumento histórico, cualquier reproducción tiene que ser autorizada por el INAH. Qué Es algo interesante. Y similar a lo que ocurre pues con monumentos arqueológicos, el calendario azteca, tengo entendido que ha sucedido que han puesto muchas multas por haber reproducido sin autorización sin el calendario. autorización, y lo usan, que incluso se utiliza en películas, se utiliza en videos, todo eso requiere autorización. El Hacer ángel de la independencia. el ángel, el monumento a las revoluciones son monumentos artísticos, requieren autorización de Limba, pero requieren autorización. Digamos los perritos de Colima, que obviamente son de las culturas prehispánicas, pues requiere autorización porque es un monumento arqueológico. Todo eso requiere autorización. No puede alguien decir, pues yo me voy a copiar los perritos de Colima y los voy a andar vendiendo. Pues sí, lo puedes hacer, pero tienes que pedir autorización para hacer la reproducción de tus perritos de Colima. Wow. Y para terminar, querido amigo, no quiero dejar de tocar el cómo está la regulación, a qué leyes están sujetas las obras artesanales y de pueblos originarios, porque muchos de esos pueblos originarios precisamente utilizan estas obras sacras, artísticas y por supuesto que la Virgen de Guadalupe en muchas de sus representaciones, pero también las obras propias y autóctonas. ¿A qué leyes están sujetas la protección de estas obras artesanales y de pueblos originarios? La protección la tienen primero en la Ley Federal del Derecho de Autor. Ok, Eh, entonces, si está identificado el autor individual, pues él es el que tiene los derechos. Y si está identificado como que es parte de una comunidad, pues es un derecho colectivo que tiene la comunidad. Digamos, pues en esta comunidad hacemos imágenes de la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues todos tenemos los derechos de autor. Eso ok. conforme a la ley. Y ante el indautor. Ante el autor se ejercen esos derechos. ¿Es De como cual, derechos comunitarios? es un derecho colectivo, Ok, es ok. un derecho colectivo. Ahora, eh, esa reforma es del 2020. ¿Por qué antes? Pues podían los pueblos originarios hacer sus obras, en este caso específico, imágenes religiosas de la Virgen, pero si llegaba alguien externo, un tercero, y vendía o se apropiaba, lo que ahora se denomina apropiación cultural, se apropiaba de esas obras, pues la ley no los protegía, porque preveía la ley. Solo tienes que decir de qué pueblo originario estás tomando esto. Y ya, ahora ya, a partir del 2020, se modifica la ley del derecho de autor y ya se establece. Hay que pagarle una contraprestación al Ok. pueblo originario. Si esas vírgenes se hacen en tal pueblo, pues hay que pagarle con una contraprestación, regalías a ese pueblo. Hasta ahí todo está bien regulado. Yo considero que fue una reforma acertada porque se igualó a los derechos que tienen los demás autores.
claro, A ninguno se le dice, bueno, pues nada más con que digan que tú la hiciste y no te tienen que pagar regalías, pues obviamente no. Entonces ya claro. se igualaron. Pero en el 2022 se expide la Ley Federal de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas Ujú. y establece un procedimiento que entra en contradicción con lo que prevé la ley del derecho de autor y lo abre mucho más, porque ya no Ok. se refiere solo a obras autorales, sino se refiere a todo lo que sea patrimonio cultural y establece una serie de requisitos para cumplir con esa ley, que su objetivo es proteger el patrimonio cultural de los pueblos indígenas y afromexicanos, pero que por falta de técnica legislativa, pues no se llevó a cabo. Por ejemplo, ahí se menciona, queremos usar, eh, para seguir con el ejemplo, obviamente, y que es nuestro tema de la Virgen de Guadalupe, le decimos a una comunidad, yo quiero comercializar tus bienes, vamos a comercializarlos. Las vírgenes que tú haces, las voy a comercializar, pues hay que hacer una consulta conforme Wow, la ley general de consulta de los pueblos indígenas, una ley que no existe así es, y que está mencionada en la Ley de Protección al Patrimonio Cultural de los Pueblos Indígenas. así es. Entonces se menciona una ley pues que nunca se expidió, porque las dos leyes avanzaban al mismo tiempo en el Congreso, en la Cámara de Senadores, donde se originaron, pero avanzó una, avanzó la de Patrimonio Cultural y la de consulta de los pueblos indígenas, esa ya no avanzó, No, pero se solamente hubo una quedó. pequeña modificación a la Constitución, muy importante, o sea, no es pequeña, es la del reconocimiento como entes públicos, y algo se menciona o se ratifica sobre la consulta, pero no tenemos la ley específica, como No, bien esa dices. ley, no, y aparte, esta ley del patrimonio cultural, pues tiene, pues defectos de inconstitucionalidad, porque no tiene en el 73 una facultad expresa del Congreso para Wow, legislar en esta claro, materia. Tiene claro, facultad para legislar, y eso lo prevé el 73 fracción 25 en materia de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos de interés para la nación. Por pero eso no, existe. no están incluidos estos, claro que No no. están incluidos porque esto no son monumentos de esta naturaleza. Este es patrimonio cultural inmaterial. Entonces, eh, no hay un fundamento jurídico, no se llevó a cabo la consulta que prevé el, el Tratado 169 de la OIT, De la OIT. las consultas a los pueblos indígenas cuando se les va a afectar sus derechos. Pues entonces todo eso impide que se aplique esta ley y que está en contradicción con lo que prevé la ley del derecho de autor. Entonces, Entonces, es posible que en lugar de ayudar haya congelado o neutralizado esta posibilidad de las comunidades indígenas para poder cobrar estas regalías. pues sí, porque en los casos que he conocido, obviamente no los he asesorado yo, pero en el medio he sabido de estos casos, que si se trata de aplicar esa ley, pues al final no se llega a nada y ya los particulares que tenían interés, pues desisten y los pueblos indígenas pues ya no consiguen nada, pues porque la Claro. ley no lo permite, no tiene los mecanismos ágiles como sí lo permite la ley del derecho de autor. Qué impresionante, fíjate, algo que debió de haber sido a favor queda en contra. Y bueno, querido amigo, la verdad es que es un tema fascinante y siempre nos falta tiempo. Entonces, para cerrar esta interesantísima y cultural hora, te tendría que hacer la Ujú. pregunta que a todos nuestros invitados hacemos. ¿Qué tips y conclusiones nos puedes dar sabiendo que este es un tema muy especializado? Y bueno, tenemos la imagen de nuestra Basílica de Guadalupe, que por sí misma es una obra de arte arquitectónica, como bien lo comentaste. Ujú. Tenemos la verdadera imagen de la Virgen de Guadalupe y el Museo Nacional del Virreinato, que lo pusimos
porque el arte sacro que se puede ver ahí es impresionante. ¿Qué Ujú. tips y conclusiones puedes dar para que nosotros los ciudadanos de a pie que no conocemos todo lo que eres, doctor, deberíamos de hacer cuando compramos, vendemos, nos asomamos y sobre todo, ¿qué más nos tenemos que fijar? Porque ahora ya sabemos que, estamos viendo la Virgen de Guadalupe, que la considero mía, pero, ups, le pertenece al gobierno federal. Oye, estoy viendo esta Ujú. obra artística o el Ángel de la Independencia, pero realmente es de la nación y si lo quiero utilizar en mi camiseta, tengo que pedir permiso. ¿Qué nos dices de tips y conclusiones, amigo? Eh, yo considero que la principal conclusión que podemos sacar de esto es que, pues obviamente, son, eh, es un bien fuera del concepto jurídico, es un bien de todos los mexicanos. Y la regulación jurídica, pues es por seguridad jurídica de nosotros mismos. Si vamos a adquirir una artesanía, una obra, un exvoto, por ejemplo, que también es muy común que en los exvotos se estén dando las gracias a la Virgen de Guadalupe, eh, no es la misma regulación que si vamos a comprar una obra que puede ser de la época virreinal, de la época de la Nueva España. Entonces, pues en caso de duda, pues hay que recurrir siempre al asesoría eh, profesional, pero tomando en cuenta que al final, mientras no sea un bien propiedad de la nación, pues siempre podremos transmitirlo y tener acceso todos, todos nosotros los mexicanos y los extranjeros que así lo se interesen por esta parte, el guadalupanismo mexicano, que es parte esencial de nuestra cultura y de nuestra nacionalidad. Qué interesante y qué bonito. Y cierto, independientemente si uno es creyente o no, creo que todos los mexicanos nos ofendemos si seamos de la religión que seamos o sin religión, si alguien pretende ofender a nuestra nación por vía de un símbolo tan importante como la Virgen de Guadalupe, que nos pertenece a todos, ¿no? Es Eh, algo especial en el mundo, creo yo. sí, sí, por supuesto, y lo que comentabas hace un momento, que la devoción por la Virgen de Guadalupe pues, la encontramos en muchos otros países. Mucho. En el Vaticano hay una capilla privada en donde está la Virgen de Guadalupe. En Nuestra Señora de París hay una capilla que no fue de las partes que se afectó con el incendio, dedicada especialmente a la Virgen de Guadalupe. Entonces supongo que en la reconstrucción, pues esa capilla se habrá respetado, pues porque no se afectó. Y es una de las capillas que más devotos atrae, estando en Francia, de una Virgen mexicana. Así es, así es. Y bueno, creo que el día de hoy, el haber tocado este tema, tanto desde el punto de vista cultural, artístico, el cuidado que tenemos que tener para que no vayamos a estar en un problema jurídico al adquirir arte sacro y al defender una parte cultural muy interesante de México que nos une. Creo que nos llevamos esta última sesión del año de Simplemente Ujú, Derecho en Foro Jurídico, un buen sabor de boca, ujú. que es esa bondad y esa esperanza que independientemente de la religión debemos de sentir y la paz que queremos encontrar en cualquier sentido en nuestro país. Así que mi queridísimo amigo Luis Cacho, expertazo como pueden ver, amigas y amigos, te doy todas las gracias por habernos Al contrario, compartido estos conocimientos y haber querido entrarle a este tema que no es fácil por tan especializado y que yo sé que tú eres de los que más sabe de derecho cultural en México, se los garantizo, amigas y amigos. Muchísimas gracias, querido al Luis. contrario. Gracias, Es- querida Ligia. Esta es tu casa y pues sigamos adelante y nos vemos el año que entra siempre con algo que platicar en materia jurídica para acceso a todas las personas, porque siempre algo bueno veremos en el derecho. Gracias, Ujú. querido Luis. Gracias a ti.
Cuídense mucho y feliz Navidad. Hasta luego. Gracias. Gracias.